Hola, buenas. Mi nombre es Mónica González y el tema de esta investigación es Prácticas Artísticas Alternativas en el Espacio Público Contemporáneo Habanero, estudio del caso práctico del Museo Orgánico, 1990-2020 es la fecha escogida para el análisis. Con esta investigación me gradué de máster en estudios avanzados en Historia del Arte y actualmente estoy llevando a cabo un doctorado con la misma temática. El motivo inicial de ello fue que hace 8 años trabajo con el artista cubano Cacho en el proyecto comunitario MOR, Museo Orgánico, que constituye el objeto de estudio principal de esta investigación. El periodo especial en Cuba está asociado a la década de los 90 del siglo XX. Debido a los diferentes cambios que se produjeron en las esferas de la sociedad cubana, la economía sufrió un impacto considerable luego del derrumbe del campo socialista, sumando al bloqueo existente por parte de los Estados Unidos. Las manifestaciones del arte evidenciaron una transformación en esta etapa, proveniente de las condiciones que se gestaban en el país. Partimos de la hipótesis de que las propuestas de arte público formulan estrategias de solución a diversas problemáticas de las comunidades en las que inciden y se encuentran más a tono con los roles que el arte desarrolla en el escenario global. Las propuestas independientes que estos artistas realizan, intervienen en la gestión cultural del país, erigiendo nuevos modelos de funcionamiento más heterogéneos e inclusivos que los convencionales. Cuando hablamos de prácticas artísticas alternativas, hacemos referencia a expresiones planeadas y ejecutadas en el espacio público. Son propuestas que estimulan la colaboración de los habitantes y la cohesión social. Apoyándonos en la tesis del filósofo alemán Jürgen Habermas, el concepto de espacio público se puede definir como una esfera social específica y de manera ideal como un lugar de debate donde todos los ciudadanos pueden desarrollarse. De ahí que se torne relevante escrutar cuál es el modo de compromiso manifiesto hacia este contexto y por ende observar desde qué concepción se fomenta, gestiona y finalmente se desarrolla un tipo de arte destinado a los lugares públicos. Teniendo en cuenta estas ideas, los objetivos específicos de la investigación han sido identificar algunas de las destacadas prácticas insertadas en el espacio público habanero en el periodo comprendido entre 1990 y 2020 y caracterizar la labor desarrollada por estas expresiones y en particular por el Museo Orgánico de Romerillo. Para considerar una obra dentro de esta vertiente, debe poseer dos factores claves que la enmarcan, que es el contexto y el espacio. Son prácticas proyectadas y preocupadas por los entornos y dificultades sociales, como la exclusión, la pobreza, el racismo, la falta de reconocimiento, el medio ambiente. Aflora con ello la figura de un sujeto artista nuevo, atento a solucionar inconvenientes suprimiendo filtros y fronteras. Gran parte de las gratitudes de estas expresiones no pueden ser medidas de forma proporcional, pues operan a base de subjetividades y nociones vistas en el tiempo, como es el sentido de pertenencia a un lugar, el derecho a la individualidad. Ya se conoce de la solución eficaz de estos artistas operadores. La cuestión ahora sería identificar dentro de estas prácticas los mecanismos que las hacen viables y efectivas y cuáles son aquellos otros que las inducen solo a hacer un apunte del problema o la derivan en mera representación del mismo. El enfoque metodológico empleado fue principalmente cualitativo, pues se ha buscado abordar con mayor profundidad e integridad el objeto de investigación. Los métodos fueron el histórico-lógico y el analítico-descriptivo. Las propuestas explicadas como proyectos pedagógicos son parte del antecedente del arte cubano en el espacio público. Se caracterizan por nacer en el ámbito académico, son iniciativas llevadas a cabo por estudiantes y profesores principalmente, y en muchos casos no involucran al receptor de forma directa, aunque indirectamente pretenden enviar un mensaje que invita a la reflexión sobre alguna problemática en particular. En otros casos, la relación con el público se hace más directa, pero con una duración efímera. El primer colectivo que vamos a hablar es Desde una pragmática pedagógica, fue liderado por René Francisco Rodríguez. En el lenguaje artístico de este creador se observa siempre una preocupación sociológica, tanto en sus piezas en dúo con Eduardo Ponjuan como en sus proyectos artísticos pedagógicos iniciados en el año 90. Al igual que surgió DUB, existieron otros proyectos pedagógicos que desde Lisa nacieron y compartían en su esencia la intervención en espacios fuera de la galería.
como Enema, por ejemplo, que surgió en el 2000. Fue conformado por un grupo de estudiantes de artes plásticas que entonces se encontraban cursando el segundo año y respondiendo a una asignatura de la especialidad a cargo de Lázaro Saavedra, quien también se integra al colectivo y de algún modo pasa a liderarlo desde su propia fundación. El colectivo Enema duró hasta el año 2003. Participaron en la octava Bienal de La Habana, que se celebró ese mismo año, y tuvieron una intensa actividad artística, pero desplegada principalmente en la acción performática. En varias ocasiones recreaban propuestas que habían sido realizadas por otros artistas reconocidos internacionalmente. Enema llamaba la atención sobre alguna problemática y la resolvía en conjunto, como colectivo que era, sin involucrar a personas o comunidades directamente, sino que eran puros espectadores. Otro de los colectivos fue Tania Bruguera y la Cátedra de Conducta. En la Cátedra de Conducta fue del 2003 al 2009 y constituyó un proyecto artístico-pedagógico de relevancia tanto nacional como internacional. La artista Tania Bruguera, luego de experimentar bastante tiempo como artista individual con el performance, comenzó a sentir cierta inoperatividad en el uso del cuerpo como discurso. Por tal motivo decidió tomar otro camino para la creación. Ahora sus inquietudes se trasladarían a lo que luego llamaría como cuerpo social. Así nace el arte de conducta con la intención de traspasar el cuerpo y dirigir su campo de acción específicamente hacia la sociedad. Es un tipo de creación en la cual la corporeidad de la forma se diluye en el gesto, la experiencia, el comentario, el rumor. Son acciones que, al constituirse como la obra propiamente, adquirirían la máxima importancia en la transmisión del mensaje. Los proyectos comunitarios que veremos a continuación se centran en el carácter participativo e inclusivo de la comunidad. Son proyectos que se desarrollan en un espacio fijo y determinado y alrededor de él se conforman ideas y acciones que se realizan. Incursionan en varias expresiones del arte y vinculan principalmente el arte con la vida de los habitantes que se asientan alrededor del espacio. La duración suele ser siempre a largo plazo. El Callejón de Hamel, por ejemplo, es un lugar que nació como un proyecto sociocultural en los años 90 por iniciativa del artista Salvador González Escalona. El objetivo del proyecto ha sido siempre brindar al arte creador al pueblo, revitalizando una calle olvidada y convirtiéndola en una galería de arte. Con el decursar de los años, este proyecto se ha fortalecido. El espacio dedicado a la pintura y la escultura no solo queda en las decoraciones de las casas de los vecinos, también se imparten talleres de artes plásticas para que niños y jóvenes aprendan sobre las manifestaciones y la temática que se desarrolla en las obras del callejón. Todas las actividades que nacen del proyecto están encaminadas a difundir la cultura de origen africano y una de las más conocidas es la Peña de la Rumba. Otro de los proyectos es Muraleando. Muraleando es un proyecto comunitario iniciado con una idea muy sencilla en el año 2001. En el barrio del Auto, en La Habana. Comenzó con lecciones de pintura a niños de la localidad, comenzó con decorar la fachada de una casa, con un gran mural, y así sucesivamente el grupo entusiasmado y activo que se había creado comenzó a rescatar mucho más espacios del barrio, cambiando su visualidad y mejorando el entorno. Esto principal comenta que Muraleando coexiste con muchas manifestaciones de artes plásticas, conjunto con la música, con las artes escénicas. La acción de este proyecto ha pasado los límites del barrio Lawton y ha colocado murales en otros lugares de la capital cubana. Fusterlandia es otro de los ejemplos que queremos abordar. El Callejón de Fuster es un típico lugar situado en el poblado costero de Jaimanita, en la parte occidental de La Habana, y le debe su nombre al pintor y ceramista José Antonio Rodríguez Fuster, que desde hace más de 20 años comenzó a cambiar el ambiente de su barrio con un proyecto comunitario que embellece el entorno. Traspasando las fronteras de su casa y su taller, comenzó a rehacer el vecindario con grandes mosaicos, esculturas en los jardines, transformando el humilde barrio en un espacio para exponer su trabajo. No ha sido un proyecto que se pensó inicialmente dirigido a la comunidad, más bien fue ocurriendo de manera espontánea en la medida que los vecinos deseaban incorporarse. Pero la pregunta es hasta qué punto incide realmente en la comunidad. Debe pensarse en que si bien otras intervenciones promueven la realización de obras mediante la interacción con otros artistas, este proyecto, si bien lo hace en ocasiones aisladas,
Este proyecto se centra principalmente en dar a conocer, dar visibilidad a la obra de Fuster. El artista ha reparado la localidad mediante la expansión de sus creaciones. Los siguientes ejemplos se centran en la intervención en los espacios públicos. Tienen una sede, pero se mueven hacia diversas partes de la ciudad, resaltando su movilidad circular. Le interesa el carácter participativo de la comunidad y su inclusión, y nace de una vocación personal del artista. La duración de los proyectos también es a largo plazo, al igual que los anteriores, y además de lo planteado, se diferencian de las expresiones anteriormente citadas porque se vislumbra un estudio previo con respecto a las necesidades de las comunidades a las que se dirigen. El primer ejemplo que tenemos es el Laboratorio Artístico de San Agustín, LASA. Este se inauguró en el año 2008. Es un proyecto obra creado por el artista Candelario Luaces, donde se estimula la búsqueda de respuestas mediante la acción en el espacio público. Uno de sus objetivos fundamentales es convertir un territorio enclavado en la periferia geográfica de la capital en un centro cultural. LASA ofrece un marco para el desarrollo de experimentaciones artísticas, confrontaciones culturales y reflexiones sobre la identidad de un territorio, específicamente en San Agustín, un reparto periférico. También tenemos el Museo Orgánico, que es el objeto principal de estudio de esta investigación. En Cuba, Cacho es reconocido por el intenso trabajo cultural y comunitario que ha desplegado desde hace más de 10 años. La idea expansiva de su labor como artista visual tiene su origen en la creación de la Brigada Marta Machado en el año 2008, así nominada en homenaje a la madre del artista y fundada por él como respuesta práctica inmediata luego del paso de un devastador huracán por Cuba ese mismo año. La Brigada es un colectivo conformado por artistas de diversos orígenes y manifestaciones. En el 2010, tras el terremoto de Haití, se trasladaron a los territorios afectados y ahí instauraron cines y teatros móviles, talleres didácticos y priorizaron la recuperación material de viviendas mediante el trabajo constructivo. Estas acciones han sido constantes en cada situación de desastre que ha afrontado Cuba. Uno de sus mayores proyectos, y en este sentido de labor comunitaria, es el que comienza en el 2012, el cual fue presentado en la 12ª Bienal de La Habana como Museo Orgánico de Romerillo, una institución de carácter comunitario y alternativo que queda abierta al público desde entonces con un servicio cultural gratuito dedicado al arte. En la 12ª Bienal de La Habana, el proyecto Museo Orgánico, entre la idea y la experiencia, fue como lo tituló el artista, convirtió Romerillo en un museo a cielo abierto, involucrando en este cambio, como es característico, a sus habitantes. More fue la obra que Cacho presentó en la Bienal como una apuesta superior que convertía a la comunidad en una galería a cielo abierto, donde el arte pasaba de ser un artículo elitista a un artículo cotidiano en la vida de las personas. El proyecto posee una gestión autónoma donde los recursos emanan del trabajo artístico desarrollado por el artista. En la primera fase, involucró instituciones que facilitaron información, censos poblacionales y bosquejos de la zona. Cacho identificó que no se puede hablar de arte y conocimiento cuando existen otras áreas de la vida tan afectadas, por lo cual es usual en su quehacer intervenir con la recuperación física de los espacios para luego generar un ambiente ameno y creativo. A la par que se realizaba la creación del núcleo principal del museo en una antigua nave abandonada de la terminal de autobuses, se llevó a cabo el saneamiento de diversas áreas comunes. Se sustituyeron los grandes depósitos de basura por parques recreativos, áreas deportivas, se colocaron teléfonos públicos, bancos, jardineras, señalizaciones urbanas. Algunas edificaciones como casas de familia, centro de salud y la bodega se intervinieron con el trabajo en conjunto entre artistas y pobladores. En todo este proyecto, los vecinos de la comunidad desempeñan un papel fundamental, pues son ellos a quienes se dirigen todos los esfuerzos. Las obras de arte se han encontrado en las propias casas de los vecinos, en los mercados, las avenidas, las calles, los muros. Y una de las propuestas más novedosas en su momento para este proyecto fue convertirse en el primer sitio público de internet inalámbrico gratis del país. Esto involucró no solo a los habitantes de Romerillo, sino también a otras personas de la ciudad que se desplazaban hacia allí.
En el año 2015, Google abrió su primer centro tecnológico en Cuba, justamente en El Mor, esta vez con una conexión mucho más veloz que en el resto del país. El espacio se convirtió en una especie de café de internet, donde funcionó el primer sitio público de internet inalámbrico que se abrió en la isla, completamente gratuito para los usuarios. El objetivo del proyecto, denominado Google Mascacho More, fue compartir con aquellos que no tenían acceso a este tipo de tecnologías y así contribuir a la interacción con centros educativos de otros países. Un trabajo particular se realizó en el Mercado Los Marinos, en Romerillo. La acción se extendió no solo a la reparación física del lugar, sino también a su transformación simbólica, convirtiendo el espacio donde van las personas diariamente a adquirir alimentos en un ámbito que también funcionó como galería de arte. En Romerillo, según datos del Ministerio del Interior, han tenido lugar una considerable disminución del índice delictivo de la localidad. La respuesta reside en la implementación de estrategias que solucionan problemas reales y sobre todo en el rol imprescindible y protagónico que desempeñan los propios pobladores para transformar su vida cotidiana. Actualmente tienen un campamento. Aparte del museo orgánico, que como les comentaba, era dirigirse hacia lugares específicos donde se han producido desastres naturales. Recientemente sucedió en Pinar del Río el paso de un ciclón y el museo orgánico está con la Brigada Marta Machado en el kilómetro 20 de La Coloma, en Pinar del Río, que fue uno de los territorios más afectados. Y ahí se está materializando el trabajo que ya se había realizado en otras provincias en circunstancias similares. Las propuestas de arte público. De manera de conclusiones, podemos, porque bueno, tenemos poco tiempo, pero la verdad que el trabajo de estas expresiones, de todas las que hemos comentado, es mucho más extenso y mucho más profundo que esto que hemos podido comentar aquí. Yo los invito a que busquen la investigación y que profundicen en todo esto que he hablado. Como a manera de conclusiones, las propuestas de arte público en el contexto contemporáneo cubano intentan interactuar directamente con las problemáticas y las condicionantes de los entornos sociales en los que inciden. Se aprecia un interés por revitalizar el espacio público, generando un impacto de aceptación, participación, bienestar y disfrute de las personas en dichos entornos. Los artistas operan con efectividad, atendiendo de cerca los espacios, llevando en muchos casos el arte a la vida cotidiana con iniciativas, invención y solución de problemas. Estas acciones enfocan su atención en los conflictos comunes, dando prioridad a las necesidades más inmediatas y solucionando desde el arte dificultades de diversa índole. La particularidad de ser concebidas para un contexto determinado le atribuye eficacia y permite focalizar el problema y movilizar las estrategias. No puede hablarse de un esquema con respecto a estas expresiones. Si algo se les debe resaltar, es su capacidad para adaptarse a un contexto específico, así como su alto grado de improvisación, rompiendo esquemas, reconstruyendo posturas y generando modos de solucionar que descartan perspectivas dadas al traste por los mecanismos de poder. Muchas gracias.